Estamos aquí de regreso a Mano Limpia. Ahora las buenas noches a Willy Allen, abogado de inmigración. Willy, bienvenido, gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, un placer. También Andrés Alburquerque, analista político. Andrés, bienvenido aquí al programa. Y vamos a hablar de esa muchedumbre que le dio la bienvenida a ese primer crucero que llega a Cuba en 50 años. Y quiero comenzar un poco con eso. Andrés, ¿cómo interpretamos esa bienvenida, que ese cubano de a pie haya salido a recibir y a hacer acto de presencia allí? Ok, yo quisiera anotar una cosa. En realidad, y no eres tú, todo el mundo lo dice que es el primer crucero en 50 años. Hubo cruceros americanos durante Jimmy Carter. Yo personalmente atendí 3 cruceros. ¿Oh, sí? Sí. El programa era que llegaban a Cuba a una cierta hora, hacían el City Tour, subían a ducharse, cenaban a bordo y bajaban y lo llevábamos al Copa o a Tropicana. Duró lo que un merengue en la puerta de un colegio, porque sabes que lo de Carter duró, después llegó Reagan, hizo el Trading with the Enemy Act y se acabó el turismo. En aquel tiempo era mucho más legal que ahora. ¿Qué año hablábamos? ¿Qué año estamos hablando? El periodo de Jimmy Carter, del 76 al 80. 76 al 80. Más o menos. En aquel tiempo era mucho más abierto que ahora, porque ahora todas estas personas tienen que irse bajo una licencia. O sea, ¿hay más restricciones ahora? Ahora hay más restricciones. Con Carter fue el banderín levantado, la gente compraba su boleto y se iba. Claro, duró tan poco. Y era otro... Mira esa imagen, mira, se fue. Una imagen que teníamos de una joven con la bandera americana. Con la bandera americana, abrazada a la bandera americana. Y tenía la... Mira, ahí está nuevamente. Sí. No, mira, pero bueno, hecha la salvedad, en realidad fueron pocos cruceros. Lo cierto es que esto no parece ser fomentado por el régimen, ni que a nadie le dijeron que le iban a dar un estímulo por ir. Esto fue una cosa espontánea y voluntaria. Denota 2 cosas. Primero, que en Cuba nadie trabaja, porque mira cuánta gente hay a esta hora, pero eso es secundario a este punto. Y segundo, denota el rechazo de la gente a todo lo que es oficial. Cualquier novedad, cualquier cosa que venga de Estados Unidos, esto demuestra de verdad lo poco antiamericano que es el pueblo cubano. Sí, no. Que todo lo que venga de la yuma, magnífico, como se dice en Cuba. A ver, Willy. No, estoy 100% de acuerdo con mi amigo Albuquerque. Yo creo que nada más que para el cubano de a pie, de saber que está entrando un barco de los Estados Unidos, es un aire nuevo que llega a ellos y que salen a respirarlo y que van a atender a las personas que lleguen, quieren hablar con ellos, quieren comunicarse, quieren aprender algo diferente y ver algo diferente. También una expectativa de cómo se meten en el barco para irse de Cuba también, pero sí, yo creo que es un aire que se respira nuevo y nada más que viendo la embarcación llegando, viéndolo a los turistas americanos, toda la idea es algo, para mí, muy positivo para el cubano de a pie. Le da un contacto totalmente más fácil con los extranjeros. Así que para mí fue magnífico. Y estoy de acuerdo con Andrés, que a lo mejor no se trabaja tanto en La Habana. O a lo mejor fue un día oficial de descanso. De asueto. Bueno, era el 1 de mayo también. O después del 1 de mayo, a lo mejor tenían el día libre. La resaca. Ya, no día del trabajo, sino día de recibir el crucero. Willy, el régimen de La Habana rectificó, permitió que cubanos llegaran a la isla por mar. Y la pregunta que quiero hacerte, desde el punto de vista migratorio, legal, ¿esto le abre la puerta a otras entradas de cubanos por mar? Pero vamos a estar claros, como dice Andrés, el gobierno de Cuba siempre ha controlado lo que quiere hacer. Hay, no cientos, pero así hay decenas de cubanos que han ido a Cuba en sus yates, que han entrado, obvio, por mar, que han participado en carreras de velero y que Cuba le ha permitido entrar, porque le ha dado la gana de darle permiso para que lo hagan. Ahora es más oficial. Mira, para mí lo importante del cambio de esta ley fue que fue la primera vez que un grupo de cubanos americanos, que fue Cava, el grupo de abogados que le puso la demanda a Carnival, forzó una política que cambiara dentro de Cuba. Porque si Carnival acepta ir a Cuba con las reglas de Cuba y no echa para atrás y no le pide a Cuba que cambie esa política, Cuba no lo hubiera cambiado. Entonces, la presión de Cava en el pleito, la presión de Carnival a Cuba llevó al cambio. Así que yo lo veo como una nueva abertura, no es una puerta que se abre, pero sí es una ventana. Y en el futuro a lo mejor va a haber más cubanos que de una forma más regular van a poder llevar sus yates a Cuba. Pero ya ha ocurrido. Willy, déjame preguntarte algo. ¿Un cubano necesitaría visa para entrar a Cuba desde el punto de vista de las leyes migratorias? ¿Cuba se reserva el derecho de decir a quién le doy entrada o no? Siempre. Y es más que Cuba es el único país que yo conozco en el mundo que demanda que los ciudadanos de ellos
que han migrado tengan una visa para regresar a su país. Mi suegra es griega. Ella va a Grecia todo el tiempo con su pasaporte griego. Nunca le han exigido una visa para regresar a Grecia. Y como ciudadana americana entra aquí con su pasaporte americano. Pero Cuba se reserva ese derecho. Hay personas que no le dan visa. Hay personas que no le dan el pasaporte. Yo conozco una persona que le dieron su pasaporte y le pusieron el lápiz en el pasaporte. No es válido para viajar a Cuba. Cuba se reserva ese derecho. Hasta cierto punto, hay otros países que requieren visa de los Estados Unidos. Brasil requiere visa de los Estados Unidos. Chile requiere visa de los Estados Unidos. Rusia requiere visa de los Estados Unidos. Cuba tiene el derecho de pedirle una visa a cualquier extranjero que vaya a visitar Cuba. Pero pedirse a sus propios ciudadanos que han emigrado es solamente Cuba. Eso puede cambiar. Depende en Cuba. Yo no creo que Cuba esté tan lista para cambiar eso, porque el requerimiento que el cubano pide una visa para regresar a su país, primero, le da un control absoluto de quién regresa a Cuba. Segundo, una entrada de divisas bastante alta para Cuba. Así que eso no veo cómo va a cambiar y ningún abogado aquí, por ejemplo, le puede poner un pleito al gobierno de Cuba por esa política. Entonces, no hay una discriminación contra un cubano por ser ciudadano americano o por ser ciudadano español o por mantener su ciudadanía cubana. Cuba se lo está exigiendo a todos. Así que desde ese punto de vista no veo que va a haber un cambio en un futuro muy cercano. Andrés. Legalmente, el razonamiento de Willy, lógicamente, es impecable. Ahora, hay gente que desdeña con una cierta displicencia la victoria en esta escaramuza. Esta no es una victoria en la batalla, esto fue una escaramuza muy ligerita. Pero una victoria al fin en un exilio que hacía rato que no ponía una. Entonces yo pienso que sin hacer el Victory Lap ni darle la vuelta al estadio como Usain Bolt, ni mucho menos, es un momento de decir, oye, le mordimos una oreja, qué bien, y plantearse, reivindicar todos los demás derechos que nos faltan. No se trata de cambiar régimen, creo que te lo dije otra vez en otro programa tuyo. Vamos a empezar los cubanos de aquí, que tanto queremos enseñar a los de allá, a tener los derechos nuestros. No puede ser, es improponible que un segmento de cubanos mantenga o ayude a mantener a un régimen y tenga que pedir permiso para entrar en su casa. Es como si tú tuvieras que pedir permiso para entrar a la casa donde pagas el alquiler o donde pagas el mortgage. Es increíble. Entonces, yo pienso que hay que empezar por ahí. Ahora, el hecho de que haya algunos cubanos americanos, de que los dejen entrar, todo esto puede ser muy positivo si sirve como punto de partida. Si esto se queda aquí y esto se convierte en el folclore y Fast and Furious, no hemos ganado nada. ¿Crees que ese puede ser un punto de partida, como decía Andrés, para otros seguro cambios? de eso. ¿Sí? Mira, lo tuviste en La Habana cuando tuviste cientos de personas en el malecón recibiendo la embarcación. Yo no estoy preocupado del virus del gobierno de Cuba. Ese virus no me va a afectar a mí y no va a afectar a Andrés, no te va a afectar a ti, no va a afectar la comunidad nuestra aquí en los Estados Unidos. Pero el virus de nosotros, el virus de tener su propio negocio, el virus de mantenerte por tu propia cuenta, el virus de crear tu propio taller de trabajo, ese virus le tiene que tener miedo al gobierno de Cuba. Porque cada vez que tú tienes un cubano que va de Miami y ayuda a que el primo abra un paladar o le lleva equipo para que él pueda vender en su tienda, cuando pintores que viven en los Estados Unidos abren galerías en Cuba para vender su arte directamente en Cuba, todo eso abre una puerta para el trato entre los cubanos internamente. Y eso es el peligro que el gobierno de Cuba tiene miedo. Por eso que en el Congreso del partido hicieron tanto énfasis en que no había tanta libertad, porque el miedo de ellos es como crezca en la economía interna cubana. Ese es el miedo de ellos. Andrés. Sí, te repito, puede ser todo muy positivo si esto desencadena algo paulatino que vaya incidiendo y creando espacio. Y el problema es ver del otro lado hasta qué punto llega la resistencia. A mí no me preocupa tanto el lenguaje de atrincheramiento del séptico Congreso, como yo lo llamo. Y de verdad que fue séptico. Había una cantidad de pámpanos en ese lugar terrible. ¿Ustedes se acuerdan de una obra de teatro de Virgilio Piñera que se llamaba Dos viejos pánicos? No la vi, pero sí Eran sé. dos viejos pánicos. Exacto, dos viejos pánicos. Esa es Cuba. Y yo escribí un artículo donde ellos por la tarde, en Cuba no queda nadie, y ellos se ponen a tomar el té sin azúcar por la tarde a las 4, ellos dos solos mirando a una Habana donde pasa de vez en cuando un coche con un caballo y sin jinete, sin nadie, porque no queda nadie, todo el mundo se fue. Entonces, yo pienso que al final, sí, esto, pero el atrincheramiento,
retórico no me preocupa tanto como lo que puedan hacer de verdad. Yo nunca pensé que Raúl en el Congreso iba a decir, somos unos imbéciles, nos hemos equivocado hasta ahora, vamos a cambiar. Eso no existe, nadie hace eso. El problema es ver ahora, más allá de las palabras y entre líneas, qué ocurre en las próximas semanas y en los próximos meses. Si el atrincheramiento de verdad se produce, corremos el gran peligro de que en Cuba se mueran 3 o 4 dirigentes juntos y aquello se quede al garete. Y entonces para Estados Unidos va a ser terrible, porque va a regresar al cuadro número 1. Hizo todas estas concesiones, pero el temor original, que era no tener que mandar los marines, al final lo va a tener que enfrentar. Vamos ahora con otro tema. Willy, han enviado, regresaron a 11 cubanos a Cuba de los deportables, ¿no? Eran de los encarcelados por años aquí en los Estados Unidos, muchos de ellos de la época de Mariel. Había desde antes de Mariel y de algunos que estaban después. Yo estuve en esa cárcel, en la cárcel de Atlanta estaban la mayoría, ¿no? Sí, mira, hay una lista que se produjo después del levantamiento de Atlanta de rehenes de cubanos que estaban detenidos ahí, que vinieron por el Mariel, que Cuba aceptó. Eran como 3.000 y pico de ellos. Entonces, y en lo que va de año, que yo sepa, han deportado a casi 20 cubanos. Yo sé que hubo un vuelo de 5, hubo otro vuelo de 5 y ahora hubo un vuelo de 11. Al entendimiento mío, por lo menos con las pocas personas con que yo he conversado, todas eran personas que estaban en la lista original de las personas del Mariel. ¿Quiénes estaban en esa lista? ¿Cómo se confecciona esa lista? Sale a raíz del año 86, al año 87, cuando empezaron los motines que había... Pero se firmó un acuerdo en el 84. Sí, pero la lista en realidad incluye a personas que estaban detenidos y particularmente incluyó a los que participaron en los actos de violencia en Atlanta, que si no me recuerdo fue en el 89. ¿Qué ocurre? Que siempre han estado en la lista, pero Cuba siempre se ha reservado a quien acepta esa lista y no ha aceptado a todas las personas que los Estados Unidos han tratado de deportar. También, yo sé, porque he hablado con ellos, de personas que entraron antes del Mariel y después del Mariel que también han sido deportados para Cuba. Entonces el problema es que volvemos otra vez a quién decide. Si fuera por los Estados Unidos, hubieran deportado a los 40.000 cubanos que existen hoy con órdenes de deportación en los últimos 10 años. Pero eso de que no se ha deportado cubanos a Cuba no es cierto. No es cierto. Se ha estado deportando durante años. Por años, en grupos pequeños. El verano pasado deportaron 2 grupos pequeños. En octubre deportaron otro grupo pequeño, incluyendo un cliente mío, que se había pasado 17 años en prisión en los Estados Unidos y había estado preso también en Atlanta. Y salió, volvió a caer, salió, volvió a caer. Esta vez cumplió una condena de 14 años. Cuando cumplió la condena, nunca tocó suelo americano otra vez, fue directamente para Cuba. Así que yo sé que han estado deportando por largo rato. Ahora lo van a hacer con más regularidad. Lo que yo temo, que aquí tú tienes 40.000 cubanos que tienen órdenes finales de deportación. Hay una gran preocupación sobre ello. Alguien me dijo que de los 11 que deportaron, mandaron a una persona que era mayor de 70 años, que estaba enfermo, que la verdad no sé cómo fue que Cuba lo aceptó, pero lo aceptó. Y estaban muy preocupados por las condiciones que él iba a recibir en Cuba. Se habla también de un líder anticastrista que estaba en ese grupo. Tengo que ir a la pausa, regreso acá con Willy y con Andrés ya con los minutos finales del programa. Quédese con nosotros, volvemos.